Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sean nuevamente bienvenidos a esta su serie y su canal Hablemos de Historia Venezuela. El día de hoy vamos a darle continuidad a la miniserie Bicentenario de la toma de Puerto Cabello, el verdadero final de nuestra guerra de independencia. Como vimos en el capítulo anterior, el primero de esta miniserie, ya hemos pasado revista a los 5 sitios que se le impusieron a Puerto Cabello a lo largo de esa guerra, comenzando por el de 1813, que lideró el propio Simón Bolívar tras la campaña Admirable, y terminando con el de 1823, que es precisamente el que pone fin a la guerra de independencia. Ahora vamos a comenzar viendo también los personajes, los héroes que intervinieron en el sitio de 1823, en el definitivo. Vamos entonces ahora a ver los generales en jefe y vamos a comenzar con el general Santiago Mariño. Para ello invitamos a nuestro buen amigo Gustavo Luis Velázquez, quien ya ha estado en otras oportunidades aquí, a quien le damos la más cordial bienvenida. Saludos, Gustavo. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Cipriano. Gracias por la invitación y bueno, saludos a toda tu audiencia que cada día crece más. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Gustavo, pongamos esto en contexto para que le entremos al tema de una vez, ya que tú has estudiado a Santiago Mariño, que es un personaje muy interesante y polémico. ¿Mm? Sí, Este, sí, bastante polémico. Bueno, Gustavo, como sabemos, después de Carabobo hubo mucha pelea todavía. Carabobo la tenemos como la batalla que sella la independencia de Venezuela, pero en estos días yo entrevistando a Javier Escala, le decía, bueno, igual que en el Perú, que tenemos que Ayacucho selló la independencia del Perú, de toda América, hubo mucho combate, y él me decía 64 aquí de Carabobo, después de así, Carabobo, en Venezuela, y bueno, efectivamente fue así, pero al final, los realistas, después de haber perdido la campaña de Occidente, que la armó Morales y dio lugar, entre otras cosas, a la batalla naval del lago de Maracaibo, se redujeron a Puerto Cabello. Y ahí viene el quinto sitio a Puerto Cabello y uno de los líderes del sitio, sobre todo al principio, es el general Santiago Mariño. Vamos a estudiar contigo, a repasarle la participación que Mariño tuvo en este sitio. Gustavo, por favor, cuéntanos. Gracias. bueno, recuerda que, como bien lo estabas planteando tú ahorita, ¿no? 1821, que es el año de la batalla de Carabobo, pues Mariño viene de ser jefe del Estado Mayor de la batalla de Carabobo, ¿no? Y luego de esa batalla, pues lo destinan a otras actividades porque seguía Morales, que era todavía era capitán general de Venezuela. Bueno, siguen incursionando, ellos se hicieron, de alguna manera se replegaron esas fuerzas, se fueron a Puerto Cabello y ellos intentaron, en principio, los planes que se mencionaban era otra vez invadir al país, a Venezuela, por el centro. Sin embargo, eso no les dio, no tuvieron chance. Hay unas cartas que se escriben Mariño y Sublet, donde Mariño dice, bueno, ojalá se venga por aquí, que aquí lo estamos esperando, ¿no? Con el lenguaje propio de las comunicaciones militares, ¿no? Diciendo pues que tienen los hombres pues y están todos dispuestos a enfrentar esa amenaza que de alguna manera seguía representando Morales, pero Morales no pudo y hizo unos desembarcos cerca de Ocumare y bueno, no tuvo, allí lo repelieron y bueno, tuvo que volver luego a Puerto Cabello. Mariño, en buena medida, después de la batalla de Carabobo, estuvo un tiempo en Occidente también, porque por allá quedaban algunos focos, pero vuelve a Valencia, porque, bueno, él tenía su casa y su esposa en La Victoria, y entonces, bueno, de alguna manera resolvieron que luego de arreglar unos temas de propiedades que él tenía en Oriente,
establecerse para ser el jefe militar de la plaza de Valencia, donde ya se había empezado un sitio en Puerto Cabello, que el jefe de operaciones de ese sitio era José Antonio Páez, pues, pero estaban en comunicación permanente, naturalmente, Mariño y Páez porque ahí estaban acantonadas las tropas realistas que todavía quedaban allí en el país. Inclusive ellos tuvieron un intento de invadir Valencia, los realistas desde Puerto Cabello, y quien le sale al frente fue el propio Páez, y ellos, bueno, otra vez se reagrupan y vuelven a Puerto Cabello, donde estaban allí fortalecidos en ese momento, ¿no? Gustavo, Ahí, disculpa que te ajá, interrumpa, que ese intento al que te refieres es el de 1822, que da lugar a la batalla de Naguanagua. exactamente, Bueno, exactamente. esa batalla es tan importante, además ahí pelearon miles de hombres, casi 3.000 creo yo. Esa batalla, incluso Gustavo, en esa batalla fue que hirieron a Rondón, al coronel Juan José Rondón, en el pie, y esa herida se le infectó y murió de tétano. Juan José Imagínate. Rondón en 1822, producto de una herida que ocurría en esa batalla. Bueno, adelante, Gustavo, sigue con tu Sí, narración, por favor. entonces, bueno, también estaban otros dos, bueno, Calzada estaba en Puerto Cabello, y La Torre también había tomado en 1822, en algún momento retomó Coro, y bueno, también repelieron esa acción, ¿no? De tal manera que había todavía en esos años, 1822, 1823, bueno, esos focos realistas que estaban fuertes, que de alguna manera presentaban un peligro, y ellos aspiraban a retomar el país con esas acciones que iban tomando, ¿no? Bueno, en algún momento también hubo un impasse entre Sublet, que era el intendente civil y militar de Venezuela, ¿no? Porque en algún momento Páez levanta el, el sitio de Puerto Cabello. En algún momento lo levanta porque, bueno, de esas fiebres que de repente surgen en esas condiciones, pues, que había en esos sitios, se muere una cantidad de soldados venezolanos allí en ese momento, y él levanta el sitio, pero Sublé le dice que no, que es importante mantener eso, y entonces lo retoman, ¿no? Y bueno, se da la ocasión ya de que van a avanzar nuevamente sobre Puerto Cabello, y quienes planifican inicialmente ese ataque de ese asedio allí que se tenía sobre Puerto Cabello, inicialmente lo hacen Páez y Mariño, ¿no? Ellos ven todo el plan, todo lo que se estaba tomando en cuenta para tomar esa decisión, ese asalto, y en algún momento llega Bermúdez con refuerzos para enfrentar a Calzada, que estaba allí fuerte en Puerto Cabello. Eh, Páez dice en su autobiografía que él manda a Mariño a Caracas a resolver el envío de unas tropas, bueno, esperando que lo que volviera, bueno, iban a tomar la acción conjunta, ¿no? Entonces, resuelve ya con las fortalezas que tenía, con los hombres que tenía Bermúdez allí. Páez decide tomar la acción, y en el momento que toma la acción no estaba Mariño en ese instante, que Páez, además, bueno, tú que conoces tanto a Páez, que eras amigo de Páez prácticamente, este, yo no sé, esa acción es típica de las aventuras de Páez, ¿no? Porque no es que van y hacen la confrontación armada de una vez, sino que más bien, como bien contarás tú, pues él se va por el manglar en la noche y entra
al pueblo de Puerto Cabello, a lo que llaman el pueblo interno, y allí sorprenden a los realistas, ¿no? Estaban dormidos, no los esperaban por allí, y ahí es cuando entonces se produce la rendición. De tal manera que Mariño cuenta en algunas cartas también cómo venían preparando, cuáles eran todas las acciones que se iban a tomar para ya desalojar definitivamente a los realistas de Puerto Cabello. Correcto, Gustavo. Sí, Mariño, como tú muy bien relatas, no estaba presente en el momento cumbre del asunto, que es el 8 de noviembre, el 8 de noviembre de 1823, que es cuando Páez se decide a hacer esa maniobra, que yo la califiqué de asalto en la introducción. No quisiera que la gente pensara erróneamente que tomaron por asalto el castillo, porque el castillo no fue asaltado, tendrían que haber llevado a cabo una suerte de acción tipo medieval con escaleras para brincar los muros, y eso no ocurrió. Lo que ocurrió, y de hecho lo vamos a ver en Puerto Cabello cuando estemos allá, que vamos a concurrir con los miembros de la Academia de la Historia del Estado Carabobo en una visita en la cual vamos a formar parte y estamos muy agradecidos con ellos por eso. Vamos a poder ver in situ y poder explicar cómo ocurrieron las cosas. Lo que ocurrió fue una mejora sustancial de las posiciones del sitio, que ya eran buenas, ¿no? Porque ¿en qué consiste un sitio? En cercar al sitiado y cortarle todas las posibilidades de proveerse, ¿no? Con lo cual al final el sitiado se tiene que rendir o morir. ¿Mm? Entonces con la toma que hace Páez el 8 de noviembre en la madrugada, pues ya quedan cortadas todas las líneas marítimas y terrestres, porque el asalto es coordinado, ¿no? Y bueno, simple y llanamente, como tú dices, entraron por el manglar, que era un sitio no pensado, con eso mejoraron las posiciones, hubo acciones coordinadas de los demás comandantes y coroneles que estaban allí para hacer lo propio, la flota también hizo su parte, y bueno, cuando amaneció, los realistas estaban simplemente en una situación inmanejable. Y tardaron 2 días en rendirse, porque el que estaba al mando del castillo no quería rendirse, que era Correa, hasta que Así es. Calzada entra y dice, bueno, tienes que rendirte, viejo, aquí no hay salida. ¿Mm? ¿Mm? Sí, sí, Así es, de tal manera bueno, ese es el último bastión que quedaba de los realistas, ¿no? así es. Ahora, Gustavo, la participación de Mariño yo entiendo que además es importante en la organización del sitio, porque Mariño era ingeniero. O sea que él tiene que haber hecho muchos aportes allí desde el punto de vista de la ingeniería militar, ¿no? ¿Tú has podido repasar ese punto? Sí, bueno, él fue uno de los temas que estudió, ¿no? En esa época le decían matemáticas, ¿no? Exacto. Él estudió eso y entonces justamente en una de sus cartas en la que relata el tema de la toma de Puerto Cabello, cómo se instalaron los diferentes puntos de observación, de ataque y de acción que se iban a llevar a cabo, ¿no? Allí, pues cuenta que junto con Páez analizaron todas las medidas que se estaban llevando a cabo, y él plantea que, bueno, estaban todas las condiciones dadas para avanzar sobre eso. Hacían falta unos refuerzos. Justo él fue a Caracas a tramitar ese asunto y a conseguir también el apoyo necesario. Llegó una corbeta que hacía falta allí, y por el otro lado llegó Bermúdez, ¿no? Mariño en ocasiones le daban unos males que no se sabe en definitiva qué enfermedad era que le daba, y él en ocasiones estaba fuera de combate, ¿no? Pero eso había pasado antes, no justamente para esos días, le había pasado antes, estuvo de reposo. Dicen que tal vez era artritis, reuma, que le daban unos ataques que lo sacaban del juego, pero estuvo en toda esa planificación militar, ¿no? Lo que llaman pues los ingenieros de cómo preparar todos
esas acciones y estrategias dirigidas a lo que es el sitio y el acto final, pues, de batalla, ¿no? Como te decía, de hecho, él fue el jefe del Estado Mayor con la batalla de Carabobo en ese 2 años antes. Correcto, correcto. Había sido el jefe del Estado Mayor en Carabobo. Eso es correcto. Y en algún lado leí que luego se reúnen, ya rendido Puerto Cabello, se reúnen los tres generales en jefe, Mariño, Bermúdez y Páez, creo que en Valencia, y entran triunfantes a Caracas en diciembre de 1823, es decir, un mes después de la rendición final, que fue el 10, que es cuando capitula Correa, en muy buenos términos, además, la capitulación generosamente dada por Páez. Y eso es un hecho también histórico, esa entrada de los tres generales en jefe a Caracas. No sé si has podido repasar ese evento también. Sí, bueno, hay muchos reportes de varios periódicos señalando el acontecimiento, ¿no? Y sí se da esa reunión y se da otra cosa muy, muy importante, ¿no? Porque después de eso, bueno, entra el tema de la política interna y el conflicto entre el departamento de Venezuela y Bogotá. Eh, pero ahí se da un reencuentro entre Mariño y Bermúdez, porque cuando Mariño inicia la campaña de Oriente, que es después de la caída de la Primera República, quien primero invade a Venezuela por Oriente es Mariño, y todos esos jefes orientales, bueno, formaban parte de su grupo, ¿no? Y él tenía, pues Bermúdez estaba bajo su mando, pero bueno, después Bermúdez cuentan que tenía un carácter muy fuerte, ¿no? Y Bermúdez y Mariño se pelean, se hacen rivales, ¿no? Y entonces, bueno, eso es parte de todo el conflicto que se vuelve a dar con la Segunda República. Pero aquí se reencuentran nuevamente y restablecen la vieja amistad que tenían originalmente cuando pues, se inició la toma Puerto eh, Cabello. de Puerto Cabello. Muy bien, muy bien. Bueno, importante, o sea que Puerto Cabello tuvo ese, tuvo además ese elemento interesante allí de haber sido punto de reencuentro entre Bermúdez y Mariño. Excelente. Bueno, Sí. Gustavo, ha sido maravilloso este repaso. No sé si hay algún otro elemento que no haya salido a flote en la conversación que valga la pena destacar. Bueno, no, yo creo que ya de alguna manera lo mencionamos, pero es entender, como bien lo señalas, lo has mencionado tú varias veces, pero es comprender que esos años después de la batalla de Carabobo fueron muy activos, ¿no? Terminando de enfrentar a los realistas que quedaban, ¿no? Es decir, el país no es que después de la batalla de Carabobo quedó en paz, sino que vamos a decir, ese gran ejército que se presentó allí, si bien se rindió y se diezmó, pues todavía había puntos fuertes, como señalamos, en el Zulia fue muy delicada la situación, muy delicada porque Morales prácticamente tomó todo el Zulia. Bueno, en Coro hubo aquella incursión también. Y bueno, finalmente Puerto Cabello era un bastión al que no le podía llegar. Es decir, que la actividad militar guerrera todavía estaba muy activa. Además, bueno, en 1821, después de Carabobo, a finales de año se aprobó la Constitución de Colombia en Cúcuta, ¿no? Correcto. Y eso pues también eran unos años de mucha discusión porque justamente los venezolanos no se veían muy bien retratados en esa constitución y empezaron pues a hacerse observaciones a esa constitución, cómo afectaba los temas, bueno, administrativos y militares. De alguna manera, Páez se vio disminuido en algún momento al principio
después de la constitución de aprobar la constitución de 1821 de Cúcuta, si bien era el gran jefe militar de Venezuela, pero pusieron fue a Sublet como jefe, como intendente, ¿no? Del departamento, jefe civil y militar, y bueno, tenía que rendirle pues cuentas a Sublet, siendo pues el gran héroe de las batallas junto con Bolívar y otros en ese momento, ¿no? Sí, Pero sin bueno, duda. para esa época Bolívar estaba en el sur, se había ido a dar las batallas allá En en, Ecuador y Perú. en Ecuador y Perú. Así es, así es, así es. Sí, efectivamente, Sublé tenía un cargo, era más elevado que el de Páez, porque Páez lo que era el jefe militar de un departamento. Sublé era Exacto. el intendente de, Sí. sí, de toda Venezuela, así es. Tenía un rango superior Sublé en ese momento, ¿no? Sin duda alguna. Bueno, muy interesante, Gustavo. Y Bueno, mira, gracias, Cipriano. no, no, hemos pasado un revista a un hecho importante, a un personaje importante, porque todo el mundo sabe quién es Santiago Mariño, todo el mundo lo ubica como un líder oriental, la gente sabe que lo llamaron en algún momento el libertador de Oriente, en algún momento le disputó el liderazgo a Bolívar, incluso como libertador general. Hubo muchas rencillas allí en el mando, sabemos que Mariño le montó a Bolívar el congresillo de Cariaco en 1817. Yo diría que a partir de allí es que las cosas empezaron a cambiar, después el fusilamiento de Piar y cuando ya se reconoce el mando único de Bolívar. Y como tú dices, bueno, participa como jefe del Estado Mayor en la batalla de Carabobo, con lo cual se le reconoce su jerarquía, pero ya ahí está subordinado a Bolívar, ya no hay más, Sin duda, sí, sin duda. ya ahí ya no le está disputando el mando, pues, ¿no? Este, Sin embargo, bueno, su participación en esto es fundamental y es importante rescatar a Sí. Mariño como personaje histórico y su rol jugado No, en esto. claro, y un día es interesante hablar de ese congreso de Cariaco, porque Ok, a quien ponen ellos de presidente de ese congreso es a Bolívar, ¿no? sí, Pero eso de sí, alguna manera se soslaya, bueno, por las rivalidades que había en ese momento y también porque hay historiadores que bueno, son absolutamente bolivarianos y no admiten que alguien no haya estado en la línea de Bolívar, que de alguna manera, pues, Mariño siempre estuvo, pero había disputas en esa época entre los generales que eran bien difíciles, bien complicadas. sí, claro, Al como le final, pasa con... Bolívar era superior, pues, ¿no? En todo, en no, formación, etcétera. y era más hábil políticamente, que yo creo que al final fue lo que imperó, ¿no? Que era Sí, mucho más hábil políticamente, ¿no? no, y tenía una experiencia que pocos generales tenían en Venezuela. Claro, claro. Y eso que tú dices con respecto a Mariño, que no dicen muchas cosas que al final son verdad, pero que se ocultan como para destacar más bien la rivalidad, bueno, pasa también con Páez en otras cosas. Cuando tú te lees lo que realmente pasó en la Cociata, tú te das cuenta que Páez, en vez de haber traicionado a Bolívar, más bien fue sumamente leal a Bolívar durante la Cociata. Todo el tiempo él estuvo diciendo, no, yo no voy a tomar ninguna decisión hasta que Bolívar venga. Su problema era con Santander, no era con Bolívar. Es así. Ah, eh, lo que pasa es que hay muchas cosas que no se dicen. Bueno, está bien. Bueno, muy bien, Gustavo. Muy agradecido A ti. y, y excelente la conversación. Estamos pendientes para volver a hablar de cualquier otro tema en cualquier momento y queda muy buen tema el que me acabas de plantear. Tenemos pendiente entonces hablar sobre el congresillo de Cariaco ocurrido en 1817. ¿Oíste? Exacto. Bueno, ahí tienes al gran profesor, historiador, nuestro amigo Morales Gil, Eduardo Morales Gil. Eduardo, que Eduardo hubiera sido ideal también para el tema de Bermúdez, porque él incluso es biógrafo de Claro, Bermúdez, escribió pero un libro sobre Bermúdez, sí. sí, se llama Bermúdez el héroe olvidado. Sí. Muy bueno, pero me ha sido difícil encontrar a Eduardo. Vamos a ver si lo logramos contactar juntos. Bueno, Dale, dale, Gustavo, muchas gracias. saludos. Fuerte abrazo, que estés bien.